comento, ¿verdad?, que estoy muy retrasada con muchos pendientes, no nada más con su grupo, con los tres, especialmente en lo que se refiere a los resultados del examen de la unidad 3. Este, les comparto, hay una razón, ¿verdad? Y la razón tiene que ver obviamente con el hecho de que en este mes de mayo sus compañeros de quinto año, cosa que ustedes lo van a vivir, ¿verdad? Cuando lleguen ya a ese último año escolarizado de la carrera, en el mes de mayo sus compañeros y todos los alumnos de quinto año tienen que tener concluida todos sus resultados académicos. Eso quiere decir su CARDEX completo, de tal manera que ellos llevan un calendario adelantado. ¿Por qué? Porque el 1 de julio empiezan el sexto año de la carrera, que corresponde al internado de pregrado. Y obviamente que se necesita mínimo un mes para que todos los trámites administrativos por parte de la facultad, de la UAPJO y de la institución donde van a ser asignados a realizar ese sexto año de la carrera, puedan tener al menos ese mes, ¿verdad? Ustedes cuando vayan en quinto año les dan cada institución, ¿verdad? Les da la capacitación para que conozcan cuál es sobre todo la normatividad institucional que tienen que respetar, tienen que hacer muchos trámites y entonces yo trabajo con quinto año, yo desarrollo con 2 grupos de quinto año el curso de bioética. Entonces, en ese curso, precisamente por la disciplina que trabajamos, que es la bioética, hay muchas actividades que requieren mucho tiempo para evaluarse, como son, ¿verdad?, un trabajo en equipo. Pero en ese trabajo en equipo hacemos un proceso de, como debiera ser, ¿verdad?, de autoevaluación. Entonces, sus compañeros que presentan el trabajo se autoevalúan. Luego, los compañeros del grupo los evalúan. Por supuesto que yo también evalúo. Entonces, hay 3 tipos de evaluación. Y luego tenemos actividades de otro tipo. Igual manejamos guías de estudio. Algunas actividades son para que me las envíen, otras son instrumentos de estudio como los que he tenido con ustedes, que también eso lo tengo retrasado. Y finalmente, jóvenes, ellos tienen que hacer algunos informes y tienen que hacer un ensayo. Es decir, leemos un libro que es referente al tema de la discapacidad y ellos a partir de la lectura de es un libro pequeño, lo leemos en clase y a partir de esa lectura ellos elaboran un ensayo a partir de la guía que yo les doy de lo que tienen que trabajar en el ensayo. Y bueno, ¿verdad? Son grupos menos numerosos que ustedes, ¿verdad? Pero sí son alrededor de 25. Y entonces leer 50 ensayos o revisar 75 listas de cotejo, ¿verdad? Pues lleva mucho tiempo. Entonces, debido a que yo entre hoy y el miércoles, tengo que enviar las calificaciones que faltan, ¿verdad? Las últimas, las del examen. Por ese motivo no he podido darles a ustedes sus resultados y, ¿verdad?, hacer como que una revisión, no en lo individual. Lamentablemente ahorita trabajando así de manera virtual, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Pero dentro de la plataforma que ocupamos para el examen, hay una forma de al menos poder ver las preguntas del examen y ver inclusive, eso ya también estoy terminando de arreglarlo, el porcentaje de respuestas que se dio a cada una de las opciones. Y por supuesto saber cuál fue la correcta, ¿verdad? La respuesta correcta. Entonces, en síntesis, jóvenes, ese resultado de sus exámenes, yo espero ahora sí, a más tardar, el viernes de esta semana podérselos dar y tener esa actividad. Por supuesto, ¿verdad? Que también ponerme al corriente de esas guías de estudio que no les he mandado. De hecho, ya tengo preparadas guías de estudio para fisiología respiratoria renal.
porque ya tenemos muy poco tiempo y es necesario, ¿verdad? Que aunque sea de una manera así ágil, veamos estas unidades que nos faltan. Y entonces les comparto la pantalla para que aprovechemos esta clase doble, ¿verdad? Que hoy pudimos coincidir y poder trabajar. Claro que como siempre les preguntaré y les agradezco me confirmen, en qué tema en qué subtema. Yo sé que con nuestros grupos estamos en este tema 2.4 de ciclo cardíaco, analizando con detalle el esquema de Wiggers Cell Curricular. Y no recuerdo si con el grupo de ustedes pudimos ver la clase pasada, el tema 2.4.2, que se refiere a las funciones de las válvulas cardíacas, analizar el mecanismo de su cierre y de su apertura y ver para qué tienen las válvulas que cerrarse y lo mismo para qué abrirse, en qué momento del ciclo cardíaco lo hacen. No sé si ese ya lo vimos y pudimos avanzar al 2.43, viendo los volúmenes ventriculares y un parámetro que tiene mucha aplicación en clínica que se denomina la fracción de eyección. Aquí mismo vamos a introducir, ¿verdad?, el gasto cardíaco, a pesar de que es un tema de un capítulo de la segunda parte de esta unidad. Entonces, sí necesito y les agradezco que me confirmen en qué punto nos quedamos para retomar la clase hoy. Ya terminamos de ver el mecanismo de apertura y cierre y apenas vamos a comenzar con volúmenes ventriculares. Muchas gracias, Lili. Entonces, jóvenes, les abro el programa para que lo vean mejor, ¿verdad? Y entonces nos ubicamos todos en el programa a nivel de lo que es el tema 2.4.3, ¿verdad? Está identificado en el recuadro, eso está copiado del programa que todos tenemos y se refiere a volúmenes ventriculares y fracción de eyección. Les decía que aquí mismo vamos a introducir otro parámetro fisiológico que es gasto cardíaco y al rato vamos a explicar por qué. Bueno, fíjense cómo volúmenes ventriculares es uno de los eventos que está dentro de este esquema de Wiggers porque se constituye en una variable que va desarrollándose de manera distinta conforme los dos periodos del ciclo cardíaco. Esta, si lo están viendo a color, ¿verdad? Y tienen su fotocopia, pues es la gráfica que está en color azul. Y si ustedes ven del lado izquierdo, hay una escala de medición que, claro, me habla de un volumen, pues es un volumen de sangre, y por lo tanto las unidades son mililitros. Y donde termina la gráfica al lado derecho, vean cómo dice volumen ventricular. Aquí sí podemos asegurar que es válido tanto para ventrículo izquierdo como para ventrículo derecho. Y están numerados abajo de volumen ventricular y con sus siglas representado cada uno de los tres volúmenes que se desarrollan. Eso no viene en su copia. Eso es, ¿verdad?, lo que uno tiene que agregarle al examen, no al examen, perdón, al esquema de Wiggers, a la fotocopia, a la copia que tenemos, para que sea nuestro instrumento de aprendizaje. Entonces, esa numeración, ¿verdad?, es para que de una manera práctica ubiquemos sobre la gráfica en qué momento quiere decir en qué periodo, en qué fase se desarrolla cada uno de estos tres volúmenes. Y eso es lo que necesitamos conocer. Aquí el número 1, que es con el que empezamos, con sus iniciales se representa con mayúsculas, BTD. Entonces, ¿quién nos quiere comentar a qué se refiere ese volumen? Tenemos a Mestli y a Jailene que levantaron la mano. A ver, Mestli, te oímos. Sí, doctora, significa volumen telediastólico al final de la diástole. Eso es correcto, ¿verdad? El prefijo tele de la letra T lo interpretamos como el volumen
que desarrollan los dos ventrículos, porque recuerden que las cifras es para ambos, al final de la diástole. Por eso es que si observamos el número 1, ¿verdad? Que está ubicado en la gráfica de volumen ventricular precisamente en ese momento, al final de la diástole. Jailene, te oímos. Bueno, sí, este volumen telediastólico va a marcar el aumento del volumen en los ventrículos al final de la diástole y su valor va a ser de 110 a 120 mililitros. Y ese es el valor para una persona adulta sana. Gracias que completaste, porque eso es contestar. Ahí salió porcentaje, pero más bien, ¿verdad? Es mililitros, es volumen, pues es mililitros, ¿sí? Como está al final de la diástole y nosotros estamos viendo en el ciclo cardíaco, ya vimos que las fases de la diástole, que es cuando los ventrículos están relajados, empieza con la relajación isovolumétrica, se sigue con el llenado rápido, aunque ahí dice flujo, ya sabemos que es el llenado rápido, sigue la diastasis, que es el llenado lento, reducido, y luego la sístole auricular. Pues resulta que durante la diástole, los ventrículos, ¿verdad? Lo que ocurre a nivel de los ventrículos no es tan solo que estén relajados y que su flujo sanguíneo sea el basal, el que oxigena más al miocardio. Es que durante todo este periodo ocurre el llenado ventricular, que obviamente procede de la sangre que está en las aurículas, las cuales reciben esa sangre a partir de sus venas correspondientes. De tal manera que ese volumen, jóvenes, el BTD, volumen al final de la diástole o telediastólico, es el volumen de llenado ventricular. A eso corresponde. Y el valor, ¿verdad?, que se da de rango es de 110 a 120 mililitros cada ventrículo. Vamos a pasar al segundo. Y el segundo está marcado con el número 2. Entonces vamos a ubicarlo en la gráfica y vean en dónde está colocado ese 2. Claro, decimos en el esquema de Guyton no viene, ¿verdad? Eso son agregados que nosotros, quienes tenemos necesidad de estudiar y aprender, tenemos que ocupar ese esquema para instrumento de aprendizaje. Entonces, fíjense, ahora este volumen precisamente es el que se queda en los ventrículos. Así dice BTS. Entonces, ¿qué significará eso? A ver, escuchamos, ¿verdad? Tenemos a Lili, a Carla. Ok, tengo 4. Acabo que hay otro volumen. A ver, Lili, ¿te escuchamos? Sí, gracias, doctora. Bueno, como ya lo mencionó, este va a ser el volumen que se va a quedar en cada uno de los ventrículos y es el volumen telesistólico y pues su valor es aproximadamente de 40 a 50 mililitros. Fíjense qué importante, jóvenes, ¿verdad? Porque a lo mejor, quizá todavía imaginábamos, ¿verdad? Que cuando los ventrículos realizan la sístole y obviamente bombean la sangre a las respectivas arterias, a lo mejor pensábamos que bombeaban toda la sangre y los ventrículos se quedaban vacíos. Claro que no, ¿verdad? No se quedan vacíos porque queda este volumen telesistólico al final de la sístole y tiene ese valor. Carla, Denise, te escuchamos tu comentario. Sí, bueno, también este volumen telesistólico puede ser también de 10 a 20 mililitros en algunos casos. Y fíjense qué importante, porque el volumen puede reducir a la mitad, como lo está diciendo Carla, o menos, ¿verdad? Pero el caso es que los ventrículos no se quedan vacíos. Y en esos algunos casos, ¿verdad? Los vamos a comentar. Tenía, creo que la mano levantada. Jailene, también la tenías levantada. Oímos tu comentario. No, yo no lo levanté y ya había participado, pero bueno, sí, este volumen telesistólico va a ser el restante que va a quedar en los ventrículos tras la contracción y pues va a, no sé, creo que mi compañera Sherlyn había alzado la mano. Muy bien. Muchas gracias, Jailene. Sherlyn, te oímos.
Sí, doctora. Bueno, la había tenido levantada, pero la bajé. Bueno, pues es que conforme se van vaciando los ventrículos durante la sístole, pues el volumen va a disminuir en aproximadamente 70 mililitros, lo que se denomina volumen sistólico. Y fíjense qué importante, jóvenes, porque precisamente esto que nos acaba de comentar Sherilyn, ¿verdad? Se constituye en el tercer volumen. Fíjense dónde está colocado el número 3, que es el que le toca a este volumen. Y ese número 3 sobre la gráfica está colocado precisamente en la fase de eyección, expulsión o vaciamiento rápido, pero también involucrando a la eyección lenta o reducida. Es decir, ¿verdad? Como lo escuchamos, el volumen se llama así, sistólico, porque es lo que cada ventrículo bombea, vacía, expulsa a su respectiva arteria en cada sístole. Por eso se llama sistólico. Hay un sinónimo, algunos autores lo utilizan. No sé si alguien, ¿verdad?, lo conoce. ¿Cuál es el sinónimo del volumen sistólico? Para cuando lo lean, lo interpreten así, de esa manera. Bueno, se llama volumen latido. Y por favor, ¿verdad?, no vayan a confundir volumen latido, que es sinónimo de volumen sistólico, con volumen minuto. Con volumen minuto. Porque volumen minuto es, ¿verdad?, el sinónimo, pero de gasto cardíaco, que lo vamos a ver ahorita al rato. ¿Sí? Entonces, no confundir. Volumen sistólico, ¿verdad?, es como, o tiene como sinónimo volumen latido. Y su concepto es el que escuchamos ahorita, ¿verdad? Con Sherilyn. Es lo que cada ventrículo bombea, eyecta, expulsa a su respectiva arteria en cada sístole. Por eso se llama así. Y el valor, ¿verdad?, tiene ese rango. Es entre 70 y 80 mililitros. Entre 70 y 80 mililitros, ¿sí? Fíjense entonces, jóvenes, cómo en estos tres volúmenes, ¿verdad?, tenemos el volumen telediastólico. Al final de la diástole corresponde al volumen de llenado ventricular. 110 a 120 mililitros. Cuando va a empezar la sístole, cada ventrículo contiene dentro ese volumen entre 110 y 120 mililitros. Cuando se realiza la fase de eyección rápida, máxima y lenta, cada ventrículo bombea, expulsa a su respectiva arteria 70 a 80 mililitros. Y por eso, al final de esa sístole, de ese periodo de sístole, queda el remanente, el volumen telesistólico, que también se le explica o se le conceptualiza como volumen residual, como el volumen. Entonces tenemos un volumen de llenado, un volumen residual y un volumen latido. Así es como a veces se les nombra a estos tres volúmenes. Ahora bien, fíjense cómo este tema 2.43 nos está poniendo como contenido una variable fisiológica importantísima para la función de bomba del corazón. ¿Por qué? Porque esa variable que se denomina fracción de eyección y que se representa con las iniciales FE, esa variable se convierte en una de las pruebas que en la práctica clínica se considera estándar de oro para valorar la actividad de bomba del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo en mi consulta un paciente o varios, ¿verdad?, que clínicamente me están refiriendo síntomas que yo observo a la exploración,
inclusive algunos de esos síntomas, como es la dificultad para la respiración, la disnea, como es el edema, ¿verdad? De las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de tobillos, de pies. O sea, yo veo algunos datos en la clínica que, ¿verdad?, me hacen establecer un diagnóstico de presunción, de probabilidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues todos los médicos lo que tenemos que hacer es comprobar o descartar el diagnóstico probable. Y para eso, una de las pruebas que se consideran estándar de oro, quiere decir de las más valiosas pruebas para valorar la actividad, la función de bomba del corazón, es fracción de eyección. Fracción de eyección. Entonces, lo tenemos ahí abajo. ¿Quién, verdad, de ustedes nos puede compartir? ¿Qué debemos entender? ¿A qué se refiere la fracción de eyección? ¿Por qué se le llama así? Voy a tomar un poco de agua. Brenda, te oímos. Sí, doctora. Pues la fracción de eyección va a ser más que nada la fracción del volumen telediastólico que es propulsada durante que es propulsada al cuerpo, ¿no? Y lo que recuerdo es que iba a ser más o menos su valor de 0,6 o 60%. Fíjense, jóvenes. Chirel, también te oímos. Sí, doctora, yo iba a decir que a lo mejor una manera sencilla de explicarlo, pues es que de todo ese volumen del que se llenó la cavidad ventricular, ¿cuánto de todo ese volumen o qué porcentaje de ese volumen fue eyectado? Y como dice mi compañera, es aproximadamente un 60%. Y así es, ¿verdad? Fíjense, el nombre de fracción es porque se refiere a una fracción decimal. Por eso Brenda, ¿verdad? Y Chirel ahorita nos dicen que el resultado normal para una persona adulta sana es de 0,6 o 0,6. Es una fracción, pero ese 0,6 se puede convertir en porcentaje. Claro, si lo multiplico por 100, ¿verdad? Eso es lo único que tengo que hacer. Y 0,6 o 0,6 por 100, pues es 60%. Pero eso yo tengo que decir de qué. ¿De qué? O sea, ese 60% de qué. Y por eso tenemos ahí una ecuación para obtener en todo momento el valor de la FE, que nos dice que, de acuerdo al concepto que nos explicaron ahorita, tanto Brenda como Chirel, la fracción de eyección es la fracción decimal o el porcentaje del volumen telediastólico o volumen de llenado que cada ventrículo o que el ventrículo, si estamos hablando de uno, porque la insuficiencia cardíaca no siempre afecta a los dos ventrículos. Es frecuente que empiece con un ventrículo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo. Es frecuente. Y si el paciente no controla, no tiene un control desde el punto de vista de tratamiento médico adecuado, entonces la insuficiencia cardíaca se va desarrollando y puede afectar al ventrículo derecho y entonces es una insuficiencia cardíaca global, bilateral, tanto del derecho como del izquierdo, ¿sí? Y entonces lo que me dice ese concepto es eso, ¿verdad? Que un corazón sano en límites fisiológicos, ¿verdad? Debe de ser capaz los ventrículos, uno y otro, de poder expulsar como volumen sistólico el 60%, si lo menciono en porcentaje, o, ¿verdad? El 0,6, o sea, la fracción, o 0,60, ¿de quién? Del volumen telediastólico. Eso significa, si lo estamos entendiendo, jóvenes, que alguien más conteste. Entonces, el volumen residual, ¿a qué porcentaje corresponderá? ¿Con cuánto se queda? A ver, Alfredo. 40%, doctora.
Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? El 40%. ¿Por qué? Porque un corazón suficiente, y estos son valores en reposo, jóvenes. Son valores en reposo. Hace un rato creo que fue, ¿quién fue? ¿Carla? Creo que sí, que nos decía, ¿verdad? A Carla Denise, que el valor del volumen residual, el basal, es entre 40 y 50 mililitros. Inclusive vean la escala en la Muy bien, jóvenes, ya casi faltan pocos para que entren a la sesión de nuevo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, ¿verdad? Es en la escala. Vean que los valores están bien representados en esta gráfica. Bueno, ya nada más faltan 4. Les vuelvo a compartir la pantalla. Ajá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vemos la gráfica y vemos cómo este volumen telesistólico, que es el residual, el remanente que queda después de que los ventrículos eyectaron en la sístole, el volumen sistólico, vean en la escala. Ay, voy a abrir el programa para que se vea mejor. Ahí está, ¿verdad? Vean el volumen 2, que así está numerado aquí para que lo identifiquemos, el telesistólico. Vean cómo se corresponde con el valor 50 de la escala, 40, 50. Pero, ¿verdad, Carla? Denise hace rato nos decía, puede bajar a 20 en lugar de 40, a 10. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero eso no va a ocurrir en cualquier, dijéramos, ciudadano común como yo, que no somos o no tenemos, ¿verdad? Un acondicionamiento físico resultado de un entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Pues para algún deporte. Pero no es el entrenamiento de que me inspiro y tengo ganas y que ahora me motivé y me meto al gimnasio y luego paso una semana y ya no vuelvo. O voy a un entrenamiento, pero como tengo examen, pues ya no voy. No, jóvenes, este es el atleta y el deportista profesional, ¿verdad? Que su trabajo, claro que también tienen trabajo cognitivo como nosotros, como no lo van a tener. Si no tuvieran, ¿verdad? Su función cognitiva, imagínense, ¿verdad? Si no tuvieran funcionando su área 6 de Brodmann, corteza premotora, suplementaria, pues ¿cómo podrían jugar, hacer los movimientos que hacen de una manera increíble, maravillosa, nos admira a todos? Pero ellos, para poder inclusive vencer en tiempo, en fuerza, ¿verdad? Sus propios récords, tienen que tener acondicionamiento físico. Y un acondicionamiento físico admirable. Vamos a pasar a la otra variable y las vamos a relacionar. Y entonces ellos, ¿verdad? El atleta profesional, el deportista profesional, su fracción de eyección, pues en lugar con 60%, pues ni están en ningún equipo, pues eso es lo que tenemos fisiológicamente hablando. Entonces, en su preparación, en su entrenamiento, el médico especialista en medicina del deporte es una especialidad. Es muy buena, ¿verdad? Viene en Guyton por si les va motivando. Lean, ahí hay un capítulo,
¿Por qué? Porque son ajustes cardiovasculares, son ajustes de la sangre, son ajustes musculares, son ajustes respiratorios. La fisiología del deportista está en otro nivel, jóvenes. Tal nivel que la fracción de eyección, pues en lugar del 60 es el 80%, el 90%, ¿verdad? Y por eso pueden quedarse con un volumen residual de 10. E incluso, ¿verdad? Su volumen telediastólico, ¿ustedes creen que con 110, 120 van a poder suplir de suficiente flujo sanguíneo para un aporte suficiente de oxígeno a la hora que están en la competencia? Claro que no. Ellos manejan volumen sistólico, perdón, volumen de llenado, les vuelvo a repetir, 120 no les sirve para su objetivo, ¿verdad? O sea, les sirve para vivir, para la actividad cotidiana, para el objetivo de jugar cada vez mejor, el aprovechamiento. Tienen que subir 130, 140, 150, 160, o sea, son otro nivel de fisiología, ¿verdad? Las que tienen ellos, porque van a necesitar ellos a la hora que están, tanto en el entrenamiento y no se diga en el terreno de la competencia, en el campo, ¿verdad? Del deporte, van a tener que desarrollar un gasto cardíaco, pero increíble, increíble. Pues y por eso, ¿verdad? Es lo que a quienes nos gusta el deporte, pues nos maravilla. De qué manera, ¿verdad? Juegan los tenistas, los futbolistas, los que se dedican a natación, etcétera, ¿verdad? De esa manera. Vámonos ahora con gasto cardíaco. Está también aquí en el tema 2.43 y por favor, entre paréntesis, pónganle que es el capítulo 6 de la segunda parte de esta unidad. Ahí hay un capítulo sobre gasto cardíaco y retorno venoso. Es con lo que termina esta unidad. Pero nos adelantamos porque vean ustedes, vean su fórmula para saber de qué depende el gasto cardíaco. ¿Qué variables son las que lo afectan? Lo afectan quiere decir, puede hacer que suba o lo pueden disminuir. Y vean cómo está de nuevo, volumen sistólico. Por eso es conveniente incluirlo desde aquí. Entonces, primero vamos a comentar un concepto. ¿Qué es gasto cardíaco? Es lo primero, ¿verdad? Y luego vemos su aplicación. Bueno, su ecuación para conocer su valor normal y luego su aplicación clínica, tal y como fracción de eyección. ¿Quién nos quiere comentar qué entendieron o cuál es el concepto que ya manejan sobre gasto cardíaco? Se representa GC, ¿verdad? Con las iniciales. Vamos a ver a Mesli. Sí, doctora. Yo tenía el concepto de que gasto cardíaco era esa cantidad de sangre que el corazón eyecta en un minuto. Por eso se llama, ¿verdad? Como sinónimo, Mesli, así, o como tú lo dijiste, es el volumen minuto, que corresponde a eso, la cantidad, podemos decir, total, o el volumen total de sangre que el corazón bombea en esa unidad de tiempo, en un minuto. Por eso el sinónimo es volumen minuto. Aunque aquí hay que hacer una aclaración. Aunque los dos ventrículos jóvenes hacen lo mismo, habitualmente cuando nos referimos a gasto cardíaco, prioritariamente lo ubicamos en el trabajo del ventrículo izquierdo. El derecho hace lo mismo. ¿Por qué? Pues porque manejan los mismos volúmenes, manejan la misma frecuencia cardíaca. Y fíjense la ecuación para medir gasto cardíaco. Gasto cardíaco, esa ecuación tiene dos usos. Una, ¿verdad? Para medirlo. Yo lo que tengo que hacer es sustituir los valores. FC, ya sabemos que es frecuencia cardíaca. La basal, para sacar el gasto cardíaco basal. En una persona adulta, sana, 70-80 es el rango intermedio. ¿Por qué? Porque puede ser desde 60 y puede ser hasta, inclusive algunos libros nos ponen 90, o sea, es un rango más amplio. Pero el del medio, 70-80 es el que más usamos, ¿verdad? Y es el más frecuente. Y entonces,
FC es frecuencia cardíaca. Si sustituimos con su valor esa variable, pues ahí ponemos o 70 u 80. Y luego eso me dice la fórmula que el otro parámetro que cuantifica, que mide, que determina el gasto cardíaco es BS. Y BS es el volumen sistólico. Acabamos de verlo, ¿verdad? Y entonces resulta que el volumen sistólico tiene la misma cifra que basal, obviamente, que la frecuencia cardíaca basal. 70-80. Nada más que en el caso de la frecuencia cardíaca es 70-80 por minuto. No le tengo que poner ninguna otra palabra, pero porque la interpreto. Cuando decimos frecuencia cardíaca 70-80 por minuto, lo que estamos entendiendo es que hay 70-80 ciclos cardíacos por minuto. O lo que es lo mismo, 70-80 latidos por minuto. Esa es mi interpretación, pero si ustedes ya, ¿verdad?, van a entrar a su clínica el año que entra, van a ver cómo en la historia clínica, en las expedientes, las notas de evolución, nunca prácticamente ponemos frecuencia cardíaca 70-80 ciclos cardíacos por minuto. Se da por entendido, ¿sí? En el caso del volumen sistólico, bueno, es un volumen. Ni modo que lo dejemos bailando ahí como si fuera un índice 70-80. Que si es un volumen, ya lo acabamos de ver. Unidad de volumen son mililitros. Por eso el resultado de sustituir estos valores, jóvenes, va a ser en mililitros por minuto. Y por eso el sinónimo de gasto cardíaco es volumen minuto. Y si tú quieres combinar todas las opciones, pues si le pones frecuencia cardíaca 70 y volumen sistólico 80, pues es la tabla del 7. Y si le pones frecuencia cardíaca 80 y volumen sistólico 70, pues es la tabla del 8. Es decir, no hay ni que sacar, ¿verdad?, nuestra... ¿cómo se llama esto? Calculadora, ¿verdad? Que la tenemos aquí en el teléfono. No, pues sí es la tabla, las tablas de multiplicar de primero, de primaria o de kinder. Entonces, ¿cuál es el valor que sale si multiplicamos 70 por 80 u 80 por 70? ¿Qué valor nos da? 5,600. 5,600, ¿verdad? Y esos 5,600, ¿qué unidades van a ser? Son 5,600 mililitros. Por supuesto que esos mililitros yo lo puedo convertir y es lo más frecuente, convertir en litros. Y entonces sería ¿cuánto? 5,600 mililitros, 5,6 litros. Pero no me puedo quedar hasta ahí, jóvenes, porque si yo contesto que el gasto cardíaco es 5,6 litros, o 5,600 mililitros, no me estoy refiriendo al valor del gasto cardíaco. Porque ahí solo estoy utilizando la unidad de volumen. Y gasto cardíaco es volumen minuto. ¿No quedamos en eso? ¿No quedamos que frecuencia cardíaca era por minuto? Y volumen sistólico es un volumen. Entonces son mililitros o litros por minuto. Si yo no le pongo por minuto, pregunta para todos, ¿qué otra variable, qué otro parámetro fisiológico en mi organismo alcanza ese valor normal? Entre 5 y 6 litros, además es el rango. 5,6 pues es el promedio. ¿Qué variable vale 5 a 6? A ver, Frida. ¿Te oímos, Frida? El volumen total de la sangre. ¿Me escucha, doctora? El volumen total de la sangre. ¿El volumen total de qué, Frida? De la sangre. De la sangre, de la sangre, claro. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuché, muchas gracias. ¿Verdad? Es correcto, jóvenes, 5 a 6 litros. Si no le ponemos por minuto, puede ser la volemia. Así le llamamos al volumen sanguíneo total.
Entonces, no olviden, gasto cardíaco es volumen minuto. No puedo perder esa unidad de medida, ¿sí? Y fíjense además para maravillarnos, ¿cuál es el trabajo del corazón, jóvenes? Y estas cifras que estamos manejando de gasto cardíaco son basales. Recuerden que siempre nuestro valor de las variables fisiológicas que hemos y seguiremos manejando en el curso, basales, en reposo. Y si ya ahorita estamos diciendo que 5 a 6 litros o 5.6 litros es el valor del volumen sanguíneo total de la volemia, jóvenes, ¿cuál es el trabajo de bomba del corazón? ¿En qué consiste el trabajo de bomba del corazón? Y ahora sí manéjenlo con cifras. Pues ese, el gasto cardíaco dice bombea el corazón 5 a 6 litros por minuto. El trabajo del corazón es bombear a la circulación, tanto mayor como pulmonar. Cada minuto de nuestra vida de adultos, toda la volemia. Toda la volemia. Imagínense si será un trabajo. Para que tengan una idea, 5 a 6 litros, pues no sé si han visto esos frascos grandes que venden de líquidos de limpieza, ¿verdad? No sé si han visto estos PETs grandes de agua. Si no tengo la idea de los 5 a 6 litros, bueno, pues ten la idea de 1 litro y son 5 a 6 botellas. Lo que bombea el corazón cada minuto, es decir, con reloj en mano, en este minuto, mi corazón acaba de impulsar, de bombear toda mi sangre. Fíjense, para que valoremos, ¿verdad? Y cuidemos la salud del corazón. Es un trabajo incesante porque además, a diferencia del músculo esquelético, ¿verdad? Que si estamos en determinadas posiciones, pues el músculo está relajado. Pues aquí el miocardio, alguien pudiera decir, pues también en la diástole se relaja. ¿Cuánto dura la diástole, jóvenes? Ni siquiera, ¿verdad? 1 minuto. El corazón no descansa. Y claro, ¿verdad? Hay otros órganos que también nos maravilla la intensidad del trabajo. Dejen nada más que lleguemos a fisiología respiratoria y fisiología renal. Es una maravilla, la verdad. Es para conocer y entender y de veras apreciar la maravillosa naturaleza de nuestra biología. Maravillosa, asombrosa. Bueno, con esto terminamos este tema, ¿verdad? ¿Cuál tema? El 2.4.3. ¿Qué podemos decir, verdad? Que igual que fracción de eyección, gasto cardíaco es otra prueba de oro en clínica. Es otro estándar de oro, así se le llama en clínica cuando son las pruebas que prioritariamente pueden evaluar una función en nuestro organismo. Para la actividad de bomba del corazón, sin lugar a dudas, fracción de eyección y gasto cardíaco son las dos pruebas que cuando me las miden y me dan el resultado, pues si fracción de eyección me reportan 0.60 o 0.6, o me reportan 60% y me reportan como gasto cardíaco 5 a 6 litros por minuto o 5.6 o cualquier cifra intermedia, con eso yo confirmo o descarto la insuficiencia cardíaca. Y para que vean la aplicación completa, jóvenes, ¿cómo se van a comportar en su valor normal estas dos variables en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Con qué valor los médicos podemos confirmar que el paciente, ¿verdad?, ya empezó a desarrollar la insuficiencia cardíaca? ¿Con qué valor, jóvenes? Fracción de eyección, ¿con qué valor? Gasto cardíaco, ¿con qué valor? ¿Cómo se van a modificar en la insuficiencia cardíaca? ¿Qué les va a pasar? Van a disminuir.
por supuesto, ¿verdad? Van a disminuir. Dayan, te escuchamos. Sí, claro, muy bien. Así es. Entonces, fíjense incluso, gracias, Dayan, entre más disminuido esté el valor de estos dos parámetros, por supuesto que eso habla de que la insuficiencia cardíaca es mayor. A menor fracción de eyección, a menor gasto cardíaco, significa que el corazón tiene mayor grado de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, lo que nosotros hacemos con los pacientes al instituir el tratamiento con los glucósidos cardíacos, que ya sabemos que son fármacos que van a recetarse, que los vamos a prescribir en estos pacientes para mejorar su función de bomba, lo que yo voy a estar controlando a lo largo del control de estos pacientes es que si empezaron y llegaron a consulta con una fracción de eyección de 0.5, de 0.45, de 0.4, con el tratamiento empiece a subir hasta alcanzar el valor normal. Que si el gasto cardíaco bajó igual, en lugar de un mínimo de 5 a 4, también empiece a subir. Que no sube y ya pasó el tiempo, ¿verdad?, de latencia, de espera para modificar la dosis, para agregar otros fármacos, tenemos que tener esos elementos. Brenda, te escuchamos. Sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, en esto de la insuficiencia cardíaca, a eso hace referencia a que sean de alto gasto o de bajo gasto, ¿no? Por ejemplo, el alto gasto se da cuando hay anemia o hay arritmias, y el bajo gasto se da cuando ya el paciente ha sufrido un infarto. Así es. Gracias, doctora. Así es, ¿verdad? Porque resulta que el tener anemia pues va a modificar las características físicas de la sangre, ustedes lo saben, ¿verdad? Hablar de anemia significa que una de dos, ¿verdad? O hay menos eritrocitos o la cantidad de hemoglobina que tienen, ¿verdad? Disminuye. ¿Y eso qué hace? Altera ¿qué? ¿Verdad? La viscosidad sanguínea finalmente, el hematocrito, la viscosidad. Y esos son cambios de la hemodinamia que qué bueno que lo hayas comentado, Brenda, lo tenemos que analizar ahora que empecemos ya lo que es la fisiología de la circulación, pero así es, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Bueno, vamos a avanzar. Aquí ahorita estamos terminando la primera hora y entonces vamos a avanzar a revisar, bueno, el último comentario sería, ¿verdad? Que así como los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener una fracción de eyección menor a 60%, menor a 0,6 o 0.6 y un gasto cardíaco menor a 5 litros por minuto, por supuesto que en los deportistas y atletas profesionales, claro está que ellos, su objetivo de la preparación del entrenamiento físico es desarrollar un corazón no nada más suficiente, hipereficaz, un corazón que tenga la capacidad de bombear más sangre. Y entonces, pues ellos al revés, ellos manejan fracciones de eyección, pues no del 60, decíamos 65, 70, 80, 90%, igual gasto cardíaco, jóvenes. Más al rato, ahí en circulación, ¿verdad? Vamos a ver ¿cuál será el gasto cardíaco? Si yo tengo curiosidad y quiero saber cuál será el gasto cardíaco máximo que puede desarrollar un adulto que no sea atleta ni deportista profesional, pues sáquenlo con la fórmula, jóvenes. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca más alta que han tenido? Los que no sean deportistas, obviamente. Su volumen sistólico, pues es el basal, 70-80.
que mi frecuencia cardíaca más alta ha sido 150 cuando estoy, a lo mejor que me inspiré y me fui a correr al Tequio, ¿verdad? Al bosque del Tequio, o me vine acá al norte, al Colosio, o me fui al llano, o simplemente cerca de mi casa, ¿verdad? Depende de dónde viva. Y corro, ¿verdad? Y cuando me checo el pulso ya está el doble, 140, 150. Muy bien, ahí tienes tu ecuación. Multiplica 150 por 80, porque tu volumen sistólico, ¿verdad? Si no has tenido ajustes, es 80 máximo. Entonces, ¿cuánto te da? 12 litros por minuto. Es decir, poco más del doble. Sí, es bueno. Bueno, casi el doble, porque si tomamos como referencia 6 litros por minuto y en ese ejercicio, esa actividad física sube a 12, pues es exactamente el doble. Pero difícilmente va a subir más. ¿Cuál es el gasto cardíaco, por ejemplo, de los deportistas profesionales, los que ganan medallas, los que van a las Olimpiadas y rompen récords? No sé si alguien de ustedes lo sepa. 12 no le sirve de nada, no es deportista. Brenda, te escuchamos. En un atleta profesional, este gasto puede llegar a ser de 20 a 25 litros, doctora. Fíjense, jóvenes, o sea, es el doble del doble. O sea, es 4 veces o más. Hay deportistas con la tecnología que hay unos aditamentos y el equipo que traen que al pisar, ¿verdad? Si ellos van caminando, trotando, lo que sea, con eso se les miden todas sus variables, consumo de oxígeno, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, todo. Hay deportistas que han desarrollado 30 litros por minuto. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Entonces, el corazón del atleta es hipereficaz. Y para lograr esos gastos cardíacos, claro que el atleta tiene que tener un corazón enorme, es decir, hipertrofia. El paciente con insuficiencia cardíaca también tiene hipertrofia. Pero la hipertrofia del paciente con insuficiencia cardíaca es una hipertrofia acompañada de una fuerza de contracción muy débil, flácida. De hecho, el corazón está creciendo porque no puede bombear bien, no puede desarrollar el volumen sistólico y la sangre que no bombea se está acumulando en los ventrículos. En cambio, el atleta tiene que tener hipertrofia porque va aumentando su volumen de llenado. ¿Para qué? Pues para alcanzar, hagan sus cálculos. ¿Cuánto será la frecuencia cardíaca del atleta? 200 por minuto, muy bien, ponle 200. ¿Qué volumen sistólico tiene que tener el atleta para que desarrolle 20 litros? 20, que no es de los que rompen récords. Es un mediano, ¿verdad? Un mediano, ¿sí? O sea, mediano en cuanto a su resultado. Entonces, 200 de frecuencia cardíaca. ¿Por qué volumen sistólico me daría 20 litros por minuto? Las matemáticas no nos gustaron. Bueno, pues hagan los ejercicios, jóvenes, pero tendría que ser al menos 100, ¿verdad? Pues 200 por 100, ¿sí? ¿Cuánto te daría? Pues 20 litros por minuto. Entonces, fíjense, ellos ya tienen ahí cuando menos ese atleta que va empezando 20 mililitros más de volumen sistólico que cualquier adulto no entrenado. Y eso no le va a servir. Imagínate a la hora que tiene 200 de frecuencia cardíaca y un volumen sistólico de 140. 140 es el doble de lo que tenía cuando empezó su entrenamiento. Y así ves sacando tus cálculos. Es más, si tienes interés, te digo, no todos los libros, ¿verdad? Pero Guyton sí, Guyton trae un capítulo sobre medicina del deporte. Que a mí me gusta el espacio exterior ahora que están explorando Marte de nuevo, ¿verdad? Que está este señor de Tesla con su equipo y todo. Perfecto, métete, hay un capítulo en Guyton de fisiología del espacio exterior. Nosotros tocamos algo de eso en fisiología respiratoria. Y luego, que a mí me gusta porque soy de la costa y a mí me gusta bucear.
Pues métete a Guyton, hay un capítulo sobre la fisiología de la inmersión acuática, para que veamos, ¿verdad?, cómo hay ajustes, cómo hay cambios en nuestra fisiología cuando salimos de nuestro hábitat natural, en condiciones especiales. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar en esta clase y seguimos al tema 2.44. Fíjense de qué se trata ahora. Nos dice que tenemos que revisar las curvas de presión ventricular. Ubíquenla. En este esquema que nos puso Guyton, y nos ponen todos los libros, jóvenes, para no sobrecargar el esquema, fíjense cómo al final dice presión ventricular. Yo ahí les puse PIB porque pues, es la presión dentro de los ventrículos, ¿verdad? Pero pongan ustedes que esa curva, la que estamos viendo en la pantalla, la de Guyton y cualquier otro autor, es solo válida para ventrículo izquierdo. La del derecho casi nunca nadie la pone para no sobrecargar la figura. ¿Qué vamos a hacer con la curva del ventrículo derecho? Pues háganla. ¿Cómo se va a poder, cómo la voy a poder hacer? Pues muy fácil, manejando cuáles son los puntos, jóvenes, que tenemos que marcar en esa curva de presión del ventrículo. Pónganle que es solo izquierdo. Luego dice que tenemos que revisar la curva de presión aórtica. Pues claro, si es el ventrículo izquierdo, pues la arteria, la que se vacía es la aorta. Entonces, por eso nada más viene la aórtica. Pero el derecho se vacía el tronco pulmonar. Entonces, ahí también tendríamos que poner la curva del tronco pulmonar o arteria pulmonar, como algunos autores lo manejan. Y luego viene una tercera curva, una tercera gráfica. Vean, la de la presión aórtica está con un trazo discontinuo en la parte de arriba. Y abajo de la gráfica está una curva de trazo discontinuo y dice ahí presión auricular. Y ahí está cómo lo representamos. PA, ¿verdad? Es la presión arterial de la aorta. Pero también PA puede ser la presión arterial de la pulmonar. Tendríamos que ponerle el apellido. PA aórtica, PA pulmonar. En la presión auricular, jóvenes, lo que vamos a estudiar es lo que nos pide el programa, ¿verdad? Y que está marcado aquí. Resulta que hay 3 ondas. 3 ondas que se denominan así. Véanlo en el esquema, viene una onda A, son letras minúsculas, de seguida de una C y luego una V, ¿sí? Y acabando eso, pues nos falta el último componente de este esquema, que es lo relacionado con los sonidos o ruidos cardíacos que se pueden registrar en ese estudio, que es la última gráfica, la de abajo, que es el fonocardiograma. Entonces empezamos. Curva de presión ventricular, es la de color rojo. Entonces, ¿qué vamos a marcar? Miren, lo que ya sé, ¿verdad? Que cuando empieza la sístole y sigan la línea larga de abajo y lleguen a donde empieza la curva de presión ventricular, la de color rojo. Fíjense, cuando empieza la sístole, obviamente que es el mismo momento que cuando termina la diástole. Porque acuérdense que los eventos de períodos y de fases son continuos. No hay separación. Entonces, al iniciar la sístole, acabó la diástole precedente. Y entonces, ¿cómo están los ventrículos? ¿Cómo estaban al final de la diástole? Todavía relajados, porque es el final de la diástole. Estaban con su volumen de llenado. Fíjense la gráfica de volumen. Ahí está, en 110, 120. El volumen de llenado, el telediastólico. Como están todavía relajados, pues vean qué presión tiene. Cada ventrículo, su presión intraventricular es 0, casi. Quizá un par de milímetros. Pero la presión casi de 0, ¿verdad? Es muy baja. ¿Por qué? Porque están relajados. Aunque estén llenos de ese volumen de llenado, solo les hace aumentar un poco, unos pocos milímetros la presión. Y entonces, ¿qué vemos? Que empieza la sístole con la contracción isovolumétrica. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Observen la curva. En esta fase es cuando cada ventrículo debe de generar el gradiente de presión anterógrado.
y también retrógrado. Los ventrículos tienen que generar. Vamos a ver el gradiente retrógrado primero, porque es el que me marca ahí con una flechita que se cierran las válvulas AB. Ahí pusieron válvulas AB, pero pues, si es el ventrículo izquierdo, ¿qué válvula debieron de poner? Pues la del lado izquierdo, que es la mitral. Pero resulta que el derecho hace lo mismo. Entonces, en la fase, al inicio de la fase de contracción isovolumétrica, los ventrículos que estaban relajados, que están con el volumen llenado, se empiezan a contraer y la presión en milisegundos va a aumentar. El primer gradiente va a ser retrógrado y eso va a cerrar a las válvulas tricúspide y mitral. ¿Sí? ¿Qué va a seguir ocurriendo? Que la presión va a tener que seguir aumentando y cuando termine esta fase, el gradiente de presión es anterógrado. Ahora los ventrículos tienen que rebasar, tienen que generar una presión mayor, fíjense, ahí está, ya lo habíamos visto, a la presión arterial diastólica. ¿De quién? El ventrículo izquierdo de la aorta, el ventrículo derecho de pulmonar. Y ahí ya le vamos a poner cifra. Ahí ya no va a ser cualitativo. Entonces, al final de esta fase, los ventrículos deben de generar una presión. Para la aorta, ahí está la escala. Mayor a 70 u 80 milímetros de mercurio, porque esa es la presión diastólica de la circulación sistémica desde la aorta y las arterias grandes de la gran circulación, como también se le llama. Pero también tenemos que poner la del derecho. El ventrículo derecho, ¿qué trabajo tiene en esta fase? Igual, ¿verdad? Empezarse a contraer y cerrar en retroceso a la válvula tricúspide. Pero seguir aumentando la presión para generar el gradiente anterógrado y abrir la válvula pulmonar. Nada más que, ¿verdad? La presión diastólica de las arterias pulmonares en su inicio en el tronco es 8 veces menor, 8 veces menor que la de la aorta. Es decir, ¿verdad? Se queda con una presión de, permítame un segundo, sí, por favor. Me manda un mensaje de la facultad.
Perdón. Muy bien. Entonces, decíamos, para el ventrículo derecho, el trabajo de vencer a la válvula pulmonar es mucho menor. ¿Por qué? Porque la presión arterial diastólica es mínimo 8. Y de ahí su rango es hasta 10, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ver, ¿verdad? Cómo el trabajo del ventrículo. Muy bien, jóvenes, les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, señalábamos ahorita, antes de terminar esta parte, que el trabajo del ventrículo derecho es pues 10 veces menor que del ventrículo izquierdo. Y aquí es donde también tenemos que darle explicación a qué tiene de diferente el ventrículo izquierdo en cuanto al derecho para poder desarrollar una presión 10 veces mayor, o sea, no nada más mayor a 8 como lo hace el derecho, sino mayor a 80 o al menos 70, 80. ¿Qué tiene diferente el ventrículo izquierdo? ¿Qué debe de tener? Porque lo hace casi al mismo tiempo. Arturo, te escuchamos. Sí, doctora, va a tener un mayor grosor de sus paredes con más miocardiocitos. Por supuesto, ¿verdad? Tiene más músculo. Y aquí es donde cada quien de ustedes debe de poner ese grosor. Cada quien de ustedes debe de poner cuánto es el grosor de la pared libre del ventrículo izquierdo comparada con la del derecho, y por supuesto que hay una diferencia significativa. Entonces dejen ahí un paréntesis, ¿verdad? En el paréntesis para que anoten al menos el espesor, ¿verdad? De la pared libre de los ventrículos, porque eso es lo que permite ese gran trabajo con esa diferencia de presiones que se generan en una y otra cavidad, jóvenes, ¿sí? Cuando esos gradientes se producen, claro que por eso tenemos ahí que se abre la válvula aórtica, igualmente, ¿verdad? Se abre la válvula pulmonar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se desarrolla la segunda fase de la sístole, la eyección rápida o máxima. Y entonces ahí hay que ver, jóvenes, ¿qué le ocurre qué ocurre con esta fase y por qué se llama así? Hay que darle esa relación. Pues ya sabemos que eyección es vaciamiento, es expulsión. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que en esta fase, en la eyección rápida o máxima, nos vamos a la curva de volumen. Fíjense cómo en la fase anterior, a pesar de que los ventrículos estaban en contracción, no se habían vaciado. Pues claro que no, si están generando los gradientes. Cuando se abren las válvulas de su respectiva arteria, en este primer tercio, y vean cómo cae la curva de volumen. Entonces, alguien que nos diga, ¿verdad?, ¿qué porcentaje del volumen sistólico
se bombea, se expulsa a la respectiva arteria, porque eso es el mismo valor para los dos ventrículos. ¿Qué porcentaje del vaciamiento ventricular a las arterias ocurre en esta eyección rápida o máxima? ¿Shirel? Sí, sería un 70%, doctora. Exacto, y por eso es que la fase se llama así, jóvenes. Vean la caída de la curva. Ojalá todos a esta altura ya hayan trazado esa línea que separa el primer tercio de los 2 tercios siguientes. Porque si lo hicieron, se ve muy bien cómo la curva de volumen ventricular que empieza en esta fase con el volumen todavía de llenado, el telediastólico, cae. Entonces, por eso es la eyección rápida o máxima. Fíjense en los otros 2 tercios, que es la eyección lenta o reducida. Pues, ¿por qué se llama así? Porque la curva va a seguir cayendo hasta quedarse al final de esta fase con el volumen al final de la sístole, el residual. Pero ¿cómo cae la curva? En el primer tercio es en picada, 70% es lo que maneja la mayoría, Guyton en este caso, ¿verdad? Y entonces, si 70% se expulsa en ese tercio primero, en los 2 tercios restantes, pues es lento reducida porque se vacía el 30%. No se les olvide que este 70 y 30% son del volumen sistólico, es decir, de esos 70 a 80 mililitros. Yo lo puedo convertir en volumen. A mí me dicen, ¿cuántos mililitros se vacía por cada ventrículo en la eyección rápida? Pues yo le tengo que sacar el 70% a 80. ¿Cuánto se vacía en la eyección lenta o reducida en volumen? Pues yo le tengo que sacar el 30%. Háganlo como ejercicio, jóvenes, para que eso les dé más seguridad de que pueden manejar las variables con su porcentaje y su equivalente en unidad de volumen, en mililitros. De tal manera que en las 2 fases se vacía el 100% del volumen sistólico, ¿verdad? Ese 70 a 80 mililitros para cada ventrículo. Fíjense otra cosa importante de la fase de eyección rápida. Vean cómo la presión intraventricular, que al inicio de esta fase logró rebasar la diastólica de las arterias, vean cómo sube, sigue subiendo. Como esta curva es la del ventrículo izquierdo, pues vean hasta dónde llega. Vean, la escala está bien hecha, llega hasta 110 o 120, jóvenes. Y fíjense qué importante, porque aquí sí el dibujante se puso listo y le salió bien. Vean cómo la curva de presión aórtica siempre va después que la del ventrículo. Vean cómo donde se abre la válvula aórtica, la presión ventricular empieza a subir y la de la aorta también. Alcanza su punto máximo, lo que llamamos el pico de la presión intraventricular, al final de la fase de eyección rápida. Al final de la fase. Ahí es el pico máximo, el valor de 110 y 120. Vean qué bien hecha está la gráfica. La aorta hace lo mismo. De tal manera, jóvenes, que ahí en ese punto, ¿verdad? El pico de máxima presión intraventricular es el responsable, es el mecanismo que produce pues, la presión arterial mayor, la que llamamos presión arterial sistólica. Entonces, en la curva de presión ventricular es el pico de máxima presión intraventricular. 110, 120 milímetros de mercurio, ahí está la escala. Y ese pico de máxima presión para el ventrículo izquierdo, obviamente, es el que produce, es el responsable de generar la presión arterial sistólica de la aorta y las arterias de la circulación, las arterias grandes, obviamente, de la circulación mayor, de la circulación sistémica. Pues sí, por eso esa presión se llama sistólica.
Si yo quería saber y por qué le pusieron así, ¿verdad? Pues una respuesta lógica es porque se produce en la sístole. Sí, pero ¿qué cosa la produce? Y así es como debemos, ¿verdad? De tener ese espíritu de decir que no la produce la contracción isovolumétrica. Para nada. Vean cómo ahí en la contracción, la presión del ventrículo nada más es rebasar la diastólica. Se queda entre mayor a 70-80. Pero en la siguiente fase, cuando se siguen contrayendo y están vaciando el 70% del volumen sistólico, pico de máxima presión intraventricular y por supuesto que esa fuerza, esa presión, la transmiten a las arterias respectivas. De tal manera, jóvenes, de que si nos medimos la presión nosotros y mi presión sistólica en lugar de 110 es de 100, ¿quién la está generando? Y si mi presión sistólica es de 90, ¿quién está generando esa presión? ¿La aorta? ¿La aurícula? ¿Quién? Ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? La fuerza del ventrículo izquierdo, la mayor presión que genera el ventrículo izquierdo en esta fase, al final de la eyección rápida. Si mi presión sistólica es 90, es porque esa presión está generando mi ventrículo izquierdo. Y si mi presión es de 150, es porque esa presión está generando mi ventrículo izquierdo. La sistólica es ocasionada por el ventrículo izquierdo. Vamos a manejar en el derecho. Claro que está, el circuito pulmonar es menor, no nada más en su trayecto anatómico, es menor porque, ¿verdad? Tiene menor presión, maneja menor volumen de sangre y su resistencia vascular es menor. En todo es menor. Entonces, el ventrículo derecho, la presión que genera, ese pico de presión, si mucho llega a 20, quizá un poco más, ¿verdad? Quizá hasta 22, 23. Pero ni siquiera llega a 30. Ni siquiera. Eso ya sería hipertensión pulmonar, ¿verdad? Entonces, ahí se queda. ¿Qué ocurre en las siguientes fases? La que decíamos, la eyección lenta o reducida, pues como ya se vació el 70%, vean cómo la presión del ventrículo va a disminuir, porque pues en la siguiente fase, que es la lenta, la reducida, pues ya nada más se va a vaciar un 30%. Entonces la presión disminuye. ¿Y qué ocurre ahí cuando disminuye? Se va a generar. Se va a generar cuando termine esa fase de eyección reducida y empieza la primera fase de la diástole. Fíjense, se genera un gradiente retrógrado. La aorta y la pulmonar van a tener mayor presión, que va a ser su presión arterial diastólica, y los ventrículos, el derecho y el izquierdo, van a tener menor presión. Es un gradiente retrógrado. Ya se vaciaron, pues las arterias se van a quedar mínimo con su presión diastólica. Los ventrículos van a volver a regresar a su presión de 0. Y entonces ese gradiente cierra las válvulas, la aórtica y la pulmonar, ¿verdad? ¿En qué momento? Pues cuando el ventrículo tenga una presión menor a 70-80, y entonces la diastólica de las arterias es mayor, o menor a 8-10, que es la pulmonar, ¿sí? Fíjense, termina con el cierre de las válvulas arteriales, acaba la sístole. Y entonces empieza la diástole ahora con la fase de relajación isovolumétrica. Y entonces en esa fase, jóvenes, de relajación isovolumétrica, vean cómo la presión sigue disminuyendo. De tal manera que al final de esta fase, al final, la presión prácticamente se va a 0. Nuevamente tiene que llegar a ese valor. Y ahí al final de esa fase se genera un gradiente, ¿verdad? Un gradiente que es anterógrado. ¿Por qué? Porque ahí las aurículas en todo el periodo de sístole están relajadas y están recibiendo la llegada continua de sangre de sus respectivas venas. Las cavas
inferior superior, la aurícula derecha. Es el retorno venoso. La izquierda, pues recibe la sangre producto de la hematosis, la sangre oxigenada por las 4 venas pulmonares. Entonces, mientras los ventrículos están contrayendo, las aurículas están relajadas. De tal manera que cuando los ventrículos al final de esa fase alcanzan su valor de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya empezaron a relajarse, porque tienen solo el volumen residual, las aurículas tienen mayor presión. Ahí está, presión auricular mayor que la intraventricular. Se abren las válvulas AB. Y por supuesto que se abren con la finalidad, que además de ser lógica, ya la habíamos comentado. Y viene fase de llenado, ¿verdad? Que es como lo mejor lo entendemos, aunque aquí Gaito nos puso flujo de entrada. Bueno, le podemos decir llenado rápido, después la diastasis, que es el llenado reducido, y finalmente la sístole auricular. Jóvenes, para darle significado a esos nombres de estas fases, vámonos a la curva de volumen ventricular. Y vean cómo cuando empieza el llenado de los ventrículos en este primer tercio, el llenado rápido, de estar con el volumen residual, el volumen telesistólico, que no se modifica, ¿verdad? Es con el que terminó la sístole y se mantiene en la relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Pues porque no se han abierto las válvulas. Pero en cuanto se abren las válvulas AB, fíjense cómo el llenado tiene mucha similitud con el vaciamiento. En esa fase inicial del llenado, pues se le llama rápido porque ¿qué porcentaje? ¿En qué porcentaje se van a llenar? Y es prácticamente equivalente, ¿verdad? ¿Quién nos lo puede decir? ¿En qué porcentaje se llena? ¿No? Pues es prácticamente un 70% igual, ¿verdad? Miguel, perdón, ya contesté, pero te escuchamos. Tú dinos lo que nos ibas a contestar. Sí, bueno, iba a decir que recordaba que era como 80%. Sí, porque hay un rango, ¿verdad? Los libros nos dicen 70 a 80% se llena. Y luego la diastasis, que es el llenado lento, ¿a qué porcentaje le tocará? Ajá, otra vez, Miguel, te oímos. Pues al porcentaje restante. Sí, y fíjense que para que nos salga muy exacto, ¿verdad? Muy exacto, si el llenado rápido es el 70, pues el lento le toca un 10%. ¿Por qué? 10 o 15% quizá. ¿Por qué, jóvenes? Porque todavía falta la sístole auricular. La sístole auricular. Y esto es importante, jóvenes, porque sucede, ¿verdad?, que la sístole auricular, fíjense, solo completa entre un 15 y máximo un 20% el llenado de los ventrículos. Eso significa que debido a eso, la sístole ventricular es la única fase del ciclo cardíaco que puede estar ausente. Puede estar ausente y la persona sobrevivir y llevar inclusive una buena calidad de vida. No va a poder hacer deporte de alto rendimiento ni demasiado trabajo físico porque es una arritmia. Cuando las personas no desarrollan la sístole es porque el nodo que normalmente funciona como marcapaso deja de funcionar. Entonces a esa arritmia se le conoce como el bloqueo del nodo SA o bloqueo sinusal. Claro que la persona no se muere porque el segundo nodo, que es el AB, toma la función de marcapaso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el miocardio no conduce en forma retrógrada los potenciales de acción. De tal manera que el nodo AB solo conduce hacia adelante, hacia los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que también vemos en esas personas, verdad? No hay sístole auricular, pues
el llenado va a perder entre un 15 y un 20%, pero se puede sobrevivir con un 80-85%. Se puede vivir bien, ¿verdad? Fíjense si ya vieron en su práctica de laboratorio electrocardiograma. Y si ya lo vieron, pues quizá ya lo saben, la primera onda del registro, y aquí lo tenemos en la parte inferior, un registro de electrocardiograma, y fíjense cómo antes de que inicie la sístole, se inscribe, se registra en el electrocardiograma la onda P. Y tiene que ser antes porque la onda P es electrocardiograma. Entonces, lo que me está significando esa onda P es que se registró cuando las aurículas ambas se depolarizaron. Eso quiere decir se excitaron, generaron potencial de acción. Y como consecuencia de la onda P hay sístole auricular. Entonces, en el bloqueo sinusal, jóvenes, además de que no hay sístole auricular, de que se pierde ese 15 a 20% del llenado, por supuesto que no va a haber onda P. En el electrocardiograma solo va a haber QRS y T. Y por eso la persona sobrevive. En cambio, imagínense que no hubiera QRS y T y que solo hubiera ondas P. Pues no podemos decir, bueno, cuando menos todavía le queda una onda. Jóvenes, ¿cuál onda? El paciente está en paro. Si no hay QRS ya sabemos que son las ondas de depolarización ventricular, por eso se registra instantes antes de que empiece la sístole. No hay QRS, pues el paciente está en paro. No hay potenciales de acción en miocardio ventricular, no va a haber contracción, no va a haber sístole. No sé si vean la diferencia, ¿verdad? Y entonces, jóvenes, pues concluye ahí el ciclo cardíaco, ¿verdad? Con esa fase de sístole auricular y las características que estamos viendo. ¿Qué le ocurre a la presión de la aorta? En todo este tiempo, jóvenes, pues los ventrículos no tienen comunicación con sus arterias. ¿Cómo van a tenerlas si las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas? La presión arterial diastólica, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, no es producida por la actividad de bomba de los ventrículos, no. La presión arterial diastólica, por su concepto, decimos, es la presión que desarrollan las arterias en el período de diástole. Ahora, ¿qué mecanismo es el que la determina? O sea, ¿de quién depende? Si no depende de la actividad de los ventrículos, porque en ese momento pues ni comunicación hay. Esa presión, jóvenes, depende de un parámetro hemodinámico, que nos toca verlo en la segunda parte, que corresponde a la resistencia vascular. La resistencia vascular es un parámetro de la hemodinamia, es decir, de la circulación sanguínea. Y resulta que esa resistencia vascular, el principal factor que la determina, que puede aumentarla o disminuirla, es el diámetro vascular. El diámetro vascular, fíjense. Y quizá a partir de ahí veamos con mucho interés por qué tenemos que ver la hemodinamia. Sucede que en ocasiones nuestro organismo tiene estímulo simpático generalizado. Y sucede que nosotros ya sabemos que el músculo liso vascular sí tiene nervios simpáticos y que ya sabemos que le va a liberar noradrenalina. Y sabemos que va a actuar. Si actúa sobre el receptor alfa 1, el efecto es vasoconstrictor. Jóvenes, y si eso es en todo el sistema de la circulación mayor, la periférica, la sistémica, la gran circulación, como le llamamos, imagínense la vasoconstricción generalizada. Por supuesto que la resistencia vascular aumenta. Entre más potente la vasoconstricción, más alta la resistencia vascular. Y esa resistencia vascular es una de las dos variables que determinan a la presión arterial media.
Entonces el paciente va a tener crisis hipertensiva o cuando menos una respuesta hipertensiva cada vez que tenga vasoconstricción. Yo creo que ustedes han oído hablar, ¿no? De que a veces a la gente mayor, oye, pero no te enojes, no entres en estrés porque te va a subir la presión arterial. Bueno, jóvenes, eso que es un conocimiento empírico, popular, la gente lo sabe, ustedes lo tienen que transformar en conocimiento científico. ¿Por qué el estrés puede desencadenar una crisis hipertensiva? Ahí está tu respuesta, ¿verdad? Estrés implica una sobreactividad de los nervios simpáticos. A nivel de músculo liso vascular, liberación de más noradrenalina. Va a actuar sobre el receptor adrenérgico alfa 1. Va a actuar a través de la vía de los fosfoinositoles aumentando el calcio intracelular, pues va a haber contracción, vasoconstricción. Y no en esta mano, no en esta otra, no en el pie, en toda la circulación mayor, pues eso aumenta la resistencia periférica total y claro que se genera la crisis hipertensiva. Claro que se genera, ¿verdad? Entonces aquí es una aplicación clínica de la presión arterial diastólica y concluyo, no depende la presión diastólica de la actividad ventricular, depende de la resistencia periférica. Y esta resistencia periférica a su vez depende del diámetro vascular. Y la relación que tienen resistencia con diámetro es inversa. Si el diámetro disminuye por vasoconstricción, la resistencia va a aumentar, hipertensión. Si el diámetro aumenta por vasodilatación, la resistencia disminuye, hipotensión. ¿Eso qué significa? Pues otra aplicación clínica, algunos de los fármacos jóvenes para los pacientes que vamos a tener con hipertensión arterial. Ustedes contesten ahorita, ¿qué efecto tendrán que tener sobre el diámetro vascular para que verdaderamente controlen? Y esta es una enfermedad que como la diabetes, ¿verdad? Muchísimos pacientes la desarrollan, la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué fármacos jóvenes? ¿Qué le tienen que hacer al diámetro vascular? Tienen que producir una respuesta vasoconstrictora o vasodilatadora. No hay más. Sería vasodilatadora, doctora. Por supuesto, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Porque no se me marca. Mesli. Y eso es correcto, ¿verdad? Vasodilatadora, por lo que estamos señalando ahorita. Vasodilatación, diámetro mayor, resistencia menor, y eso baja la presión. Y entonces quizá ustedes hayan oído ya ahorita de fármacos bloqueadores de los canales de calcio, como el diltiazem, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Es vaya un buen control. Fármacos que son bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Pues es que la angiotensina, hasta en el nombre va, sabemos que produce vasoconstricción, pero si nosotros bloqueamos sus receptores, pues claro que vas a controlar esa vasoconstricción. Brenda, te escuchamos. En base a lo que comentó ahorita de los bloqueadores de receptor de angiotensina 2, un ejemplo podría ser el telmisartán. Exactamente, es una familia de fármacos, los sartanos, ¿verdad? Es una familia porque hay varios preparados, entre ellos el telmisartán, ¿verdad? Y estos fármacos son de uso muy, muy frecuente porque les digo, lamentablemente, la presión arterial elevada, la hipertensión, es tan frecuente como la diabetes mellitus, ¿verdad? Casi, no exactamente igual, pero sí es muy común. Y entonces, pues hay que saber, ¿verdad? Esto, cómo aplicarlo. Jóvenes, vamos a terminar este tema. Ya vimos la curva de presión ventricular. Vamos a
ver la curva de presión aórtica. Ya casi la vimos. En realidad, en la presión aórtica, igual que en la curva de presión pulmonar, son 2 puntos los que tenemos que marcar. Uno, la presión arterial diastólica. Entonces, vean, la diastólica, pues es la presión durante la diástole. Si es la aorta y las arterias de la circulación periférica, 70-80 mililitros. Y ya vimos quién la genera. ¿De qué parámetro depende? Una vez más, la resistencia vascular. Y la resistencia va a depender del diámetro vascular. Y acuérdense la relación. Esto de nuevo lo vamos a tener que ver en la segunda parte, pero bueno, ya le adelantamos y ahí lo vamos a ver más rápido. ¿Qué otro punto tienen que marcar ahí? La presión arterial sistólica. Porque es muy importante saber a partir de ahorita que esa llamada presión mayor arterial, ¿verdad? Ya solo nos quedan 8 minutos, nos dice esta alerta, ¿verdad? Y bueno, esa presión mayor se le llama sistólica porque ahora sí es la presión que genera cada ventrículo y que se logra en la sístole precisamente al final de la fase de eyección rápida. ¿Con todo eso me lo tengo que aprender? Claro que sí. Pues si para eso te vas a volver el experto en analizar, experta, este esquema de Weyers, ¿verdad? Y fíjense, jóvenes, por favor, agreguen algo que no está aquí en el esquema. Vean y ubiquen donde está la flecha, que dice cierre de la válvula aórtica. ¿Ya se fijaron? ¿Ya lo ubicaron? Cierre de la válvula aórtica. Fíjense cómo ahí la curva de presión de la aorta está curiosa. ¿Por qué? Porque viene la presión bajando en la fase de expulsión lenta reducida. Cuando llega al terminar la sístole, iniciar la diástole, exactamente cuando llega a iniciar la diástole, que es cuando se cierra la válvula aórtica, vean cómo la curva tiene una pequeña subidita, una pequeña ondita de pocos milímetros, sube y ya después vuelve a bajar toda la diástole hasta alcanzar el valor de 70-80. Jóvenes, esa pequeña subida de pocos milímetros de mercurio en la aorta que se desarrolla en ese momento. ¿Qué momento? En la fase de relajación isométrica o isovolumétrica. Inmediatamente después de que se cierra la válvula aórtica. Eso se llama incisura. Por favor, le escriben con C, sin H ni nada, así como se oye, incisura. El otro nombre que tiene esa pequeña subidita de la presión en la aorta se le llama muesca. M-U-E-S-C-A. Y algunos autores le ponen un apellido. Le dicen muesca, así con C, muesca dicrótica. D de dedo, dicrótica. Lo más común es que se le llame incisura o muesca sola, pero algunas veces le llaman muesca dicrótica. Y entonces nosotros tenemos que saber el mecanismo. Tenemos que saber, oye, ¿por qué si la presión de la aorta ya viene bajando? Porque pues ya se terminó de vaciar el ventrículo izquierdo, ya empezó la diástole, pues lo lógico sería que la presión siguiera bajando, porque sube un poquito. ¿Por qué esos milímetros? Tenemos que emplear nuestro hemisferio derecho, cerebral, el de la imaginación. Y tenemos que apoyarnos en la física. ¿La física de qué? De los fluidos cuando están en circulación. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿por qué? Los ventrículos en la sístole obviamente se estaban vaciando y lo hicieron con una fuerza hasta del izquierdo, 110 a 120 y allá te van tus 70-80 mililitros aorta. El otro ya sabemos que más poquito. Y entonces, imagínense la fuerza con la que se impulsa la sangre a que circule. Pues se necesita, jóvenes, porque ese flujo sanguíneo va a tener que llegar hasta la punta de los pies y va a tener que subir en contra de la gravedad, pues hasta el cuero cabelludo. Y entonces, ¿qué ocurre?
ya se terminó de vaciar el ventrículo izquierdo, se cierra la aorta. Entonces, imagínense que esa aceleración que tenía la sangre en la aorta, impulsada por el ventrículo, de repente, bye bye, ya no hay continuación, se cierra esa fuerza de aceleración. ¿Qué va a pasar con esa sangre? ¿Va a seguir avanzando hacia adelante? La física dice no, ¿verdad? No. Brenda, ibas a comentar algo. No alcé la mano por error, doctora, pero lo que puedo comentarles es que pues se va a dar un flujo retrógrado por esta interrupción súbita del mismo. Exactamente, eso es. En el momento en que se cierra la válvula aórtica, en lugar de que el flujo siga siendo anterógrado, avanzando, si se pierde la aceleración desarrollada, generada por el ventrículo, y la sangre se regresa y choca inclusive contra las paredes del inicio de la aorta, contra la válvula, y eso genera esa pequeña subida. Claro, no se va a quedar ahí, pues digo, al chocar, acuérdense que las arterias son distensibles. Entonces, pues aumenta la presión un poco, pero la distensibilidad de la aorta vuelve a recuperar su diámetro normal y eso sigue haciendo avanzar al flujo sanguíneo hacia adelante hasta que se logra quedar con su valor diastólico. Esto no ocurre en la arteria pulmonar, ¿verdad? Esto ocurre en la aorta, es un elemento de la aorta, jóvenes. No sé cuántos minutos nos queden, pero bueno, para terminar podemos ver rápido la curva de presión auricular. Y entonces fíjense, en esa curva que está hasta abajo hay 3 ondas, A, C y B. Y lo que tenemos que saber es quién las produce. La curva A, sean observadores. Fíjense, estamos en diástole. ¿Qué fase es donde se registra la onda A de la curva de presión auricular? En la sístole auricular. ¿Eso qué significa? Que cuando las aurículas se contraen, a pesar de que es un vaciamiento mayor, es pasivo, es solo porque se abrieron las válvulas tricúspide y mitral. Pero cuando se contraen, su presión dentro aumenta. Anótenle, mañana me dicen a cuánto, ¿verdad? Sube la izquierda y la derecha. Hay una pequeña diferencia. Fíjense la siguiente curva, onda. Ahora se presenta esa onda cuando empieza la sístole. Y acaba inmediatamente, ¿verdad? Que empieza la fase de eyección máxima. Cuando empieza la sístole es cuando se cierra la válvula B. Se tiene que cerrar porque los ventrículos van a generar el gradiente para poderse vaciar. Jóvenes, las cavidades auriculares y ventriculares, la zona más débil es la válvula AB. El resto es el tabique que tiene músculo. Las paredes libres, músculo. Pero las válvulas, tejido conectivo con endocardio. Entonces, fíjense esa curva. Se produce la C en cuanto se cierra la válvula tricúspide y mitral. ¿Por qué? Porque los ventrículos se están contrayendo, está aumentando la presión intraventricular y las valvas se abomban, no quedan horizontales. Si acá aumenta la presión, las válvulas se abomban hacia la aurícula, tanto tricúspide como mitral. Ese es un abombamiento fisiológico, normal, poquito, suben pocos milímetros. ¿Gracias a quién? ¿Quién evita que el abombamiento sea mayor? Esto, jóvenes, las cuerdas tendinosas con los músculos papilares. En cuanto se acabe la sesión, ya no regresamos. Jóvenes, tampoco quiero abusar de ustedes. Las cuerdas tendinosas de los músculos papilares. Recuerden que esos son músculos cortos que están en las paredes ventriculares y que sus cuerdas tendinosas se fijan al lado ventricular de las valvas. Y entonces, esa es una aplicación clínica. Los músculos, como cualquier músculo, se pueden paralizar. Las cuerdas, como cualquier tendón, se pueden romper. Los músculos se pueden fibrosar y las cuerdas también por procesos infecciosos, miocarditis, zonas de infarto en los músculos. Si deja de funcionar ese mecanismo, la onda C se vuelve picuda, más alta. Ese es un rasgo que nos permite hacer el diagnóstico de eso.
y terminamos con la onda V. Esa es muy curiosa. Fíjense cómo es una onda que es una rampa y va produciéndose a lo largo de toda la sístole hasta el inicio de la diástole, hasta la relajación isovolumétrica. Y de repente, ¡pum!, vuelve a caer la presión cuando empieza la fase, ¿verdad?, de llenado. Bueno, jóvenes, si los ventrículos están en sístole, vaciándose en sístole, ¿las aurículas cómo están? ¿Contraídas o relajadas? Obviamente el movimiento es alterno, ¿no? Lo sabemos. Mientras las aurículas están en sístole, los ventrículos están todavía en diástole. A la hora que los ventrículos entran en sístole, pues las aurículas ya están en diástole. Se están llenando procedente de las venas, cada una. Entonces esta onda es la onda del llenado auricular. Y por eso cuando las va Muy bien, jóvenes, pues un par de minutos para no abusar de su tiempo, ¿verdad? E inclusive si algunos de sus compañeros no pudieron ya ahorita o no pueden entrar, mañana vamos a abrir un tiempecito para aclarar dudas y escuchar comentarios. Entonces vamos a aprovechar estos minutitos para acabar este tema de la curva de presión auricular. ¿Verdad? Es, decíamos, válida, igual que la curva de los volúmenes ventriculares, es válida para las dos aurículas. Hay una diferencia, ¿verdad? No es demasiada, pero sí hay una diferencia entre esas presiones máximas que desarrolla las aurículas, tanto la derecha como la izquierda. Agréguenlo, ¿verdad? Leer el capítulo 9 aquí en este tema, agréguenlo. ¿Cuál es la presión máxima que desarrolla la aurícula izquierda y cuál es la presión máxima que desarrolla la derecha? Y estábamos viendo que la última curva es esta curva que se llama, la letra es una letra, no es dijéramos, de alguna manera, si queremos tener una fórmula mnemotécnica, sí podemos utilizarla. Por ejemplo, la A la podemos utilizar para recordar que es la onda de la curva de presión auricular ocasionada por la sístole auricular, ¿verdad? De alguna manera. Luego la C, la segunda, pues también una fórmula mnemotécnica. Es la curva que se produce precisamente en la fase de contracción isovolumétrica. Entonces ahí estaría la C de contracción. Cuando la contracción, contracción ventricular, decíamos, abomban las válvulas AB, ¿sí? Y finalmente esta última, ¿verdad? Que es la onda V, es esa onda de rampa, ¿verdad? Que decíamos se desarrolla en toda la sístole ventricular, porque en ese momento las aurículas están en diástole, no en diástole, perdón, están relajadas, ¿verdad? Están relajadas. Y se están llenando de la sangre que procede de sus respectivas venas. Y entonces eso, ¿verdad? Mientras mantenga a las válvulas
AB cerradas, pues por supuesto que va a aumentar la presión en las aurículas. Fíjense cómo esa onda, la V, cuando empieza la eyección rápida, pues claro que la onda cae, ¿verdad? O sea, vuelve a bajar la presión. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabemos, en el momento en que se genera el gradiente de presión de aurículas y ventrículos, pues se van a abrir las válvulas AB. Véanlo, ahí está. Y en ese momento, pues viene el llenado rápido, la diastasis, que son ambos llenados, son pasivos. Pasivos, ¿por qué? Porque en ese momento que se llena el 70% y luego un 10%, ¿verdad? Ni siquiera ha ocurrido sístole auricular. El llenado activo se considera que es por la sístole auricular, precisamente porque hay necesidad de que se contraigan las aurículas. Pero los otros 2/3 de llenado se consideran pasivos porque ahí basta con que la válvula tricúspide y mitral se abran por el gradiente de presión anterógrado de mayor presión en las aurículas y menor en los ventrículos, y eso abre las válvulas, ¿sabe? ¿Sí? Pues le podemos dejar aquí ahora sí para no partir el tema. Mañana, por favor, me dicen que nos quedamos en el tema 5. Y para que sigan leyendo, ¿verdad? Aparte de ese tema 5, el 2, 4, 5, que son los sonidos cardíacos, les voy a presentar así de una manera rápida lo que vamos a ver. Vamos a darle un repaso a este esquema, que es un esquema clásico en la fisiología cardíaca, que se llama el diagrama volumen-presión, que básicamente es otra manera de representar lo que ya dijimos, ¿verdad? Lo que ya hablamos. Vean cómo se ve ahí volumen telediastólico, periodo de llenado, relajación isovolumétrica. Vean que se cierra la válvula mitral, que está la contracción. O sea, es una manera de representarlo de esta manera. ¿Qué más vamos a ver mañana? Esto, jóvenes, porque con esto acaba nuestro capítulo 2, que dijimos era el más largo, ¿verdad? Y es el contenido central de el ciclo cardíaco. Pero también tenemos que revisar cómo se regula la función de bomba del corazón. Y esto que vemos aquí, ¿verdad? Que lo vamos a ver mañana, son los mecanismos más importantes que se agrupan en lo que se llama la autorregulación o regulación local intrínseca de la actividad de bomba del corazón. Son dos, una es una ley, se llama la ley de Frank-Starling, la otra es el reflejo de la aurícula derecha, pero también como cualquier órgano, el corazón, acuérdense que está inervado y tiene inervación doble. Entonces con eso vamos a acabar este capítulo 2, ¿verdad? Y pues obviamente que nos lleva más tiempo esto que el 3. El capítulo 3, ¿verdad? Es, perdón, 1, 2. Sí, el capítulo 3 pues ya es el sistema excitación-conducción. Y como ya hemos visto, es un capítulo que se vuelve más breve. Y finalmente, electrocardiograma, ¿verdad? Y con eso acabamos fisiología cardíaca. Les agradezco mucho, jóvenes, y por favor, cualquier duda que les haya quedado, escríbanla para que no se les olvide. Y mañana damos un tiempo al empezar la clase para aclarar dudas y poder seguir adelante. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, doctora. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego.